Hoy vamos a continuar con la clase de matemáticas financieras. En la clase pasada estábamos viendo los factores de series uniformes, ¿cierto? Vamos a continuar y a terminar esos factores. Habíamos quedado en esta diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Un resumen del factor F dado P y P dado F. Se había hecho un par de ejercicios. No, en esta no. Habíamos adelantado un poco más, ¿cierto? En esta diapositiva, en el factor P dado A y A dado P, que son los factores de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. Es decir, encontrar cuál es el valor presente de una serie de pagos constantes iguales y al final de cada periodo, o encontrar cuál es la cuota, es decir, la serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo equivalente a un valor que me presten, ¿cierto? Con esto en mente, con esto que tenemos acá, podemos hacer unas tablas de amortización. Las tablas de amortización perdón, un segundo, le damos ingreso a sus compañeros. Las tablas de amortización describen el plan de pagos, que es el comportamiento mensual que tiene un crédito, en términos de cuánto valor se tiene todavía adeudado, cuál es la cuota cancelada y cuál es la distribución entre el abono a capital y el abono a interés. En otras palabras, podemos hacer una simulación de crédito con estas tablas de amortización. Hay dos formas de hacer tablas de amortización o de diferir, de definir el pago de créditos. Una es haciendo créditos con pagos de cuota fija y otra sería con abonos a capital iguales y constantes, abonos a capital fijos. Por favor, abran un Excel y vamos a hacer esto que se ve acá, estas diapositivas, unas tablas de amortización, y vamos a intentar automatizarlas un poquito. Entonces, abran su Excel, por favor. Enciendan sus cámaras, es más fácil saber si me van siguiendo cuando ustedes tienen las cámaras encendidas. La clase de hoy, en mi concepto, es una clase que sí o sí les va a servir, independientemente si ustedes ejercen o no la ingeniería civil. Bueno, todas las clases sirven, por supuesto, pero que con toda seguridad van a usar en su vida, ¿sí? Ya todos tienen abierto el Excel. Sí, profe.
¿Sí? Asumo que el silencio. Sí. Sí, señor. Entonces, si vamos a simular un crédito, lo primero que tenemos que colocar en ese Excel, pues son las variables del crédito, ¿cierto? Que puede ser mi valor presente, que es el valor que me van a prestar. Todas las variables que sean, todos los datos que puedan variar los voy a colocar fondo amarillo y letras azules. Supongamos en este caso que nos van a prestar 10 millones de pesos. También podemos definir el tiempo en que va a durar esa transacción, en años. Supongamos que me prestan para unos 4 años. Puedo definir la periodicidad de pagos, cada cuánto me toca pagar mi cuota. Y aquí podrían usar, como queremos automatizar un poco esto, podemos hacer una lista. Para hacer la lista nos vamos al menú datos, vamos por acá hasta que dice validación de datos, pico ahí, estoy en la celda donde quiero colocar la lista, despliego las opciones y voy a colocar lista. Podría seleccionar la lista de alguna que ya hubiera hecho en Excel en diferentes casillas, o puedo hacerla acá directamente. Voy a hacerla acá directamente. Entonces le voy a decir periodicidad de pagos anual, sería la primera opción, punto y coma, semestral, podría ser la segunda opción, trimestral, punto y coma, bimensual, punto y coma, mensual, podría ser otra opción, y finalmente voy a dejar diario. Entonces coloqué, perdón, si me muevo acá, coloqué anual, semestral, trimestral, bimensual, mensual y diario. Le voy a dar a aceptar. Fíjense que ya si me paro en esa casilla, puedo desplegarla y tengo las opciones que acabo de escribir. Profe, qué pena, ¿en qué parte le había dado? Profe, por favor. Ustedes seleccionan la casilla donde quieren hacer la lista. Se van al menú datos. Seleccionan esta que dice validación de datos. Lo siguiente que van a hacer es desplegar la lista que dice permitir, seleccionar la opción lista. Y donde dice origen, pues van a colocar las opciones que tienen, discriminadas por punto y coma. Profe, y una vez que se crea eso, ¿se puede editar o no? Y claro, o sea, yo aquí podría colocar una más, por decir algo. Podría decirle segundos o continua, ¿cierto? Le voy a aceptar y fíjate que ya me vuelve a salir aquí continua.
Lo voy haciendo despacio mientras ustedes se ponen al día ahí con eso. Lo siguiente sería definir cuántos periodos tiene entonces la transacción. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, mensual, la idea es que en esta casilla me calcule cuántos periodos tendría. Si esto dura 4 años, si el negocio o el crédito dura 4 años, voy a hacer pagos mensuales, pues voy a tener 48 periodos, ¿cierto? Pero eso ya lo podría automatizar en función de lo que yo elija acá. Por favor, lleguen hasta ahí y ya seguimos. Voy a aprovechar y limpio el micrófono. ¿Cómo automatizamos entonces el número de periodos que tiene la transacción? Yo le puedo abrir una serie de condicionales acá, ¿cierto? Puedo decirle igual a esta casilla, sí, y decirle si esta casilla que tengo acá es igual, abro comillas, a anual, entonces multiplíqueme lo que dura la transacción por 1. Punto y coma, y abro otro condicional. Sí, esta casilla que tengo acá es igual, entre comillas, a semestral. Entonces, la T por 2. Y así sucesivamente. Si, abro paréntesis, esta casilla es trimestral. A ver, no me selecciono. Esta es igual a trimestral. Entonces, T por 4. Si, abro paréntesis, esta casilla es igual a bimestral. Entonces, esta por 6. Si, abro paréntesis, esta casilla es igual a mensual. Entonces, esta por 12. Sí, abro paréntesis, esta casilla es igual a diaria. Entonces, T por 360. Y finalmente voy a dejar una por si acaso, que sería si esta casilla es igual a continua, entonces 1 le voy a decir.
A ver qué opción tengo. Y si no, déjenla en blanco. Puedo cerrar todas las corchetes. Y en teoría lo tengo automatizado. Por acá había una consulta en el chat. Kevin me dice la función sí conjunto. La verdad nunca he usado sí conjunto. A ver, la revisamos. Sí punto conjunto. Abro paréntesis. Dice prueba lógica 1, valor sí verdadero. Ok. O sea, aquí le podría decir, Si B3, lo mismo. Es que es para evitar que coloque a cada ratico sí, 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 sino que hace primero la prueba lógica, el valor si es verdadero, y luego le pide otra prueba lógica y otro resultado, y así sucesivamente. y si es falso, no, o sea, no hay valor falso, solo verdaderos. Sí, esa sí es la que tiene ese conjunto nomás. Bueno, pero no sirve, claro, se puede usar y es más rápida. Bueno, entonces, como me imagino que ustedes hasta ahora lo están haciendo, voy a cambiarme a sí conjunto. Vamos a hacerla con sí conjunto. Entonces le voy a decir sí, punto conjunto. Y muchas gracias porque esa es la idea, que todos aprendamos cosas nuevas. Entonces, si mensual, si esto, perdón, es igual a anual, entonces está por 1. Profe, a mí no me parece así conjunto. Sí punto conjunto, tienes que colocar sí punto Sí, conjunto. lo puse así, no me aparece. Solo me aparece sí error y sí punto nd. A mí tampoco me parece. A ¿No? mí tampoco, profe. Bueno, entonces háganlo con la anterior, con una serie de, de sís. Profe, qué pena, el de continuo se multiplicaba por uno, ¿verdad? Le puse 1, sí, para que pudiéramos en algún momento decir, bueno, si esto es continuo, entonces la ecuación es diferente, ¿cierto? Regálenme un minutico. Ya. Entonces, iba en semestral. Por acá, igual a trimestral. La verdad no conocía la opción sí conjunto y la uso mucho. O sea, esas cadenas del sí, 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 las suelo usar mucho y esto me va a facilitar bastante el tema. Digamos trimestral, bimestral. Ahora, no sé por qué en algunos Excel no aparece. Bimestrales por 6, perdón. Mensual. Entonces, este por 12.
Es decir, que si yo colocara 5 años, 5 años, pues me tiene que salir 5, ¿cierto? Ya está. Si coloco 5 semestres, me salen 10. Si coloco 5 trimestres, me salen 20. Si me coloco 5 bimestres, pues me sale 30. Y aquí algo pasó. Bimensual, bimestral, bimensual. Me sale 30. Si coloco mensual, me sale 60. Si coloco diario, diaria. A ver cómo lo tenía. Diario, diario. Y si coloco continua, me sale 1. Listo. Creo que ahí nos quedó bien. Voy a dejarla en mensual. Ahí todos van conmigo. Ya sea que lo hayan hecho con la opción sí conjunto o con la serie de cis. Sí, profe. Es que estuve mirando en internet y dice que la función sí.conjunto está incluida en el Excel 2016, pero siempre y cuando uno tenga suscripción en Office 365. Ah, ok. Pero todos tienen Office 365 con la universidad. ¿Sí sabían eso? Profe, yo tengo descargado el de la universidad y no me aparece ese conjunto. Qué Profe, raro. ¿podría por favor pararse un poquito donde está la n para mirar por cuáles valores lo multiplicó? Yo también tengo descargado el de la universidad, de hecho. Está con el correo de la universidad. De pronto te falta alguna actualización. Bueno, ya tengo valor presente, tengo la T, tengo la N. ¿Qué me hace falta? Creo que nos faltan todas las tasas, ¿cierto? Voy a colocar la I, la R sobre M y la efectiva anual. Estas dos las voy a dejar como ingresadas y esta sí de pronto la podemos calcular. Entonces, que por decir algo, tengo una tasa del 18% nominal anual mes vencido. ¿Cuál sería la R sobre M? Pues la nominal mes vencido. La tasa periódica mensual, que sería igual a esta sobre 12. Eso ya no lo puedo automatizar porque depende de qué tasa me vayan a dar. Si me la dan nominal, pues yo tendría que buscar la periódica. Si me la dan periódica, pues ya está. No, realmente no la necesito pasar a nominal. Vamos a colocarle 4 decimales. La efectiva anual, ¿cómo sería? Igual a 1 más la periódica elevado a la 12 menos 1. Voy a cambiar esto a ver si lo podemos actualizar, si lo podemos automatizar un poquito. Entonces me voy a copiar toda esta secuencia que hicimos acá, la voy a pegar por aquí. Pero en vez de multiplicar B2, voy a dejarla.
Voy a dejar solo los números. Entonces, si es mensual, entonces tengo 12 pagos al año. Si es diario, tengo 360 pagos al año. ¿Sí? Y más bien lo que hago acá es multiplicar esta por esta. Y es lo mismo, pero aquí en la efectiva anual me sirve tener esa porque puedo poner acá. Y ya no necesito, o sea, ya me queda automatizada. Si cambio la tasa, por decir algo, tengo un 9% nominal, semestral, bimestre vencido, 9% nominal bimestral, o nominal trimestral, mes vencido. Pues esto entre 3 me da mi mensual y ya queda calculada, ¿cierto? Me gusta la tasa que teníamos antes, la del 18%. ¿Todos van conmigo en este punto? Sí, profe. Va. ¿Qué me hace falta si quiero hacer esta tabla de amortización de cuota fija? ¿Cómo calculo la cuota? ¿Cómo se llama la variable de la cuota en las ecuaciones de matemáticas financieras? ¿Ahí? Es mi A, ¿cierto? La variable A. ¿Cómo la calculo en Excel? ¿Cuál es la fórmula? ¿No era pago? Pago, correcto. Abro paréntesis, lo primero que me va a pedir es la tasa. ¿Qué tasa uso de las 3 que tengo ahí? Efectiva anual. ¿Por qué la efectiva anual? ¿Cuántos periodos tengo? ¿Cuál es la N? La N es 60, ¿cierto? Pero ¿60 qué? ¿Periodos de qué? ¿De interés? Son periodos donde se van a generar intereses, pero ¿cuál es el tiempo de ese periodo? ¿Cada cuánto los pago? 60 meses. Meses, ¿cierto? Entonces la tasa que tengo que usar es la mensual, la misma de la periodicidad de pago, esta que tengo acá.
la tasa periódica, en otras palabras, siempre la periódica, que debe estar en el mismo orden de la periodicidad de pago. Lo segundo que me va a pedir es la N. Lo tercero que me va a pedir es el valor actual, ¿cierto? Aquí ya puedo cerrar mi paréntesis. Y ya me va a calcular que la cuota que me toca pagar es de 253.934 pesos con 27 centavos. Si me molesta ese signo, pues lo coloco un negativo antes. Recuerden que el signo de la ecuación de matemáticas financieras me está indicando es la dirección de la flecha en el flujo de caja. Si aquí me prestaron dinero, es decir, entraron 10 millones de pesos a mi bolsillo, tengo que pagar esos 10 millones de pesos haciendo salidas de 253.934 mensuales durante 60 meses o durante 5 años. Pero si me molesta el signo, pues simplemente coloco un negativo al principio y ya está. Con esto en mente puedo calcular ahora sí la tabla de amortización. Para eso voy a primero colocar los periodos, el saldo inicial, lo que se paga por intereses, lo que se abona a capital, cuánto va a ser la cuota y el saldo final en el periodo. Esto es dinero, esto es dinero, esto es dinero, esto es dinero y esto es dinero. Entonces le va a dar formato de celdas de dinero, de moneda. Mis periodos los puedo automatizar, ¿cierto? Ya sé que tengo que llegar a 60. Pues comienzo siempre por el 0 y después puedo colocarle un condicional, ¿cierto? Sí, esto que tengo traes. Si este valor anterior que tengo es menor que este que tengo acá, que lo voy a dejar fijo con F4, entonces póngame este 0 más 1. Y si no, si es mayor o es igual, entonces déjeme en blanco esa celda. Con esto pues ya puedo arrastrar todo lo que quiera en mi hoja, ¿cierto? A llevarla hasta el 1000. Fíjense que solo me va a colocar números pues hasta el 60. Ya está. Voy a inmovilizar mi tabla por acá. Cuando comienza la transacción, pues el saldo en el periodo 0 es lo que me prestaron, ¿cierto? El saldo inicial entonces del periodo 1 es igual al saldo final del periodo 0. ¿Cuánto se generan de intereses en ese primer periodo? 0. En el primer periodo, ¿cuánto? Ya en el momento 0, cuando me desembolsan, pues no se genera interés porque no tengo interés anticipado. Pero al final del primer periodo sí ya tengo que pagar interés. ¿Cuánto? ¿Cuánto se generó?
Pues el saldo inicial por el interés, ¿cierto? Por el interés del periodo. Sería igual a este por este, que lo puedo dejar fijo, ¿cierto? ¿Cuánto es la cuota? Que ya también la calculamos. Pues lo que tengo acá, ¿cierto? Mi A la puedo dejar fija. ¿Cuánto se abona a capital? Entonces, pues la diferencia entre lo que pago de cuota menos lo que se genera de interés en ese periodo. Lo que sobre es lo que se abonó a capital. Mi nuevo saldo va a ser el saldo anterior menos lo que se abonó a capital. Y ahí yo podría arrastrar. Pero el tema es que si yo quiero automatizarla, me gustaría que parara en el 60, que es cuando ya termino, ¿cierto? Que no siga calculando cosas. Entonces vamos a colocarle un condicional a esta fila. Se puede decir entonces si esto que tengo acá es menor que n, que lo puedo dejar fijo, entonces hágame la ecuación o colóqueme el valor que ya habíamos puesto antes, y si no, deje en blanco la casilla. Puedo copiarme lo primero para todas, ¿cierto? Esta primera parte. Y acá, cuando ya lo tengo, sí puedo arrastrarla, ¿cierto? Y me va a colocar valores hasta, me quedo hasta uno igual. Hicimos mal. Lo voy a arreglar ya menor o igual. Menor o igual. Otra vez. Menor o igual. Menor o igual. Menor o igual. Y menor o igual. Fíjense que en el periodo 60 he terminado de pagar el crédito, ¿cierto? Hagamos un pequeño análisis de esta tabla de amortización. Fíjense que la cuota siempre es fija. Siempre va a ser igual a lo largo de toda la transacción. Lo que se va abonando a capital, en este caso, va a ir aumentando de un periodo a otro, voy abonando un poco más capital.
el interés va a ser muy alto al principio, ¿cierto? Lo que voy a pagar de interés, casi que al principio solo voy a pagar interés y ese va a ir disminuyendo a medida que van pasando las cuotas. Y fíjense que ya puedo cambiar las variables que quiera, ¿cierto? Entonces, en vez de decir un crédito de 10 millones, puedo colocar 100 millones. O 1000 millones. Bueno, dejémoslo en 100 millones. Que puedo cambiar el plazo, ¿cierto? Pongámosle 20 años. Pagos mensuales, 240. Cuotas de 1500. De 1.500.000. ¿Qué pasa si no lo pago en 20, sino en 10? Las cuotas, 1.800.000. Entonces, en el caso de una vivienda son 500 millones, qué sé yo, 300 millones de pesos. Que le presten a ustedes a 15 años. Si les prestan mensualmente, pues son 180 pagos. Si la tasa es del, qué sé yo, coloquémosle un 11,5% nominal anual mes vencida, es decir, del 0,9583, le van a quedar cuotas de 3,5 millones. ¿Sí? Me van a quedar mis 180 pagos. Acá están mis 180 pagos, ¿cierto? O si quieren algo más sencillo, van a comprar un celular, por ejemplo, a un año, con una tasa, si la sacan con una tarjeta de crédito, la tasa efectiva anual ronda por ahí los 28,78 o 28 algo, o 26 algo, creo que está en este momento. Si es 26, coloquémosle aquí 25% nominal anual mes vencido. No fue, no. 22, 23, por ahí. Por ahí está rondando las tasas de tarjetas de crédito. Entonces fíjense que les quedarían cuotas del orden de 330,000 pesos. ¿Alguien tiene alguna duda con esta que acabamos de hacer, que es la de cuota fija? Profe, ¿cómo fue que lo puso para que no se pasara el número de periodos? Acá hicimos un condicional que decíamos, si esta celda, la celda anterior, es menor que esta, entonces súmele 1. Y si no, pues, si no es menor, déjela en blanco. Profe, ¿me permite ver la celita de saldo inicial, por favor? El saldo inicial es el saldo final del periodo anterior. Vale, sí, señor. ¿Dudas? Un crédito de vivienda puede estar del orden de ¿qué? Por ahí un 9% efectivo anual. Es decir, como un 5 nominal anual mes vencido. No, muy poquito. 7.
8. Por ahí, 0,75, ¿cierto? Pues volvamos a nuestra vivienda. Ustedes quisieran comprar una vivienda de 300 millones de pesos en 15 años. Pagos mensuales. Les quedaría cuotas de 3.042.000. ¿Cuánto sería el interés total de la transacción? Pues sería la sumatoria de la columna de interés, ¿cierto? 247 millones. Por lo tanto, la tasa de interés total sería igual a lo que se pagó de interés sobre la inversión, ¿cierto? De un 82%, 83%. Y eso que la tasa es bajita, ¿cierto? Y que la tasa que le puse es bajita, del 9%, 9,38% efectivo anual. Profe, ¿me muestra por favor la fila de interés? La casilla de interés total. Es la sumatoria de la fila G. De la columna G, perdón. Profe, a mí no me da eso. O sea, y sumando toda la columna. Tienes todas las demás variables iguales. 300 millones, 15 años, el 9% nominal anual no es vencido. La Sí, cuota te da igual. sí, 300 millones. Ya sé por qué es. A mí me La da hoja, igual. la Tiene hoja que está, extenderla más. la hoja está calculando hasta el 180. Ah, ya me di cuenta, sí. Para eso la automatizamos, ¿no? Para que pudiera hacerse cualquier número de periodos. Bueno, fíjense una cosa, con este ejercicio en mente, vamos a hacer la siguiente hoja de cálculo, que ya no era cuota fija, sino se puede llamar amortización fija. Es decir, de manera, yo voy a pagar siempre, voy a abonar la misma cantidad a capital todos los meses. Esa es la diferencia. Entonces, puedo copiar esto, toda la hoja, vamos a copiarla, la voy a llevar acá. Voy a borrarle por aquí algunas casillas porque me interesa que revisemos cómo tiene que funcionar la primera fila, ¿cierto? Ya no vamos a hablar de cuotas, sino de abono a capital fijo.
un abono fijo a capital. Suena mejor así, ¿cierto? Abono fijo a capital. Si quiero pagar 300 millones en 180 periodos, pues lo que tengo que abonar a capital de manera periódica siempre va a ser los 300 millones dividido en esos 180, ¿cierto? O sea, todos los meses tengo que pagar, abonar, sí o sí, 1.666.666 pesos durante 15 años. ¿Qué cambia en mi tabla de amortización? Pues ya no tengo una cuota fija, ¿cierto? La voy a quitar. Profe, qué pena. ¿Me puede dejar ver la celdita de abono fijo a capital, por favor? Claro. Vale, gracias. En este caso no tengo cuota, o mejor dicho, la cuota es la sumatoria de lo que pague por interés más lo que abono por capital. Pero acá me hay una... Vamos por partes, mejor dicho. ¿Cuánto abono a capital? Pues siempre voy a abonar este valor que acabo de calcular aquí. Lo voy a dejar fijo, el 4. ¿Cuánto va a ser mi cuota? Pues lo que se paga por interés más lo que se abona por capital. ¿Cuál es mi nuevo saldo? Ese es igual al saldo anterior menos lo que aboné por capital. Y ahí ya puedo extenderla, ¿cierto? Si analizamos, por favor termínenla de hacer, cuando la tengan, la analizamos, ¿sí? Uy, qué pena, profe. ¿Me podría dejar ver nuevamente la celda de cuota? Perdón, ¿me podría dejar ver la celda de cuota, por favor? La cuota es la sumatoria del interés más el capital. De hecho, en la Vale, sí. anterior, también la cuota es una sumatoria del interés más el capital, lo que se abona a capital. Lo que pasa es que yo, como en este caso tengo una cuota fija, lo que está variando realmente, o no variando, digamos, lo que se ajusta es el capital en función. Los intereses siempre van a estar en función del saldo, pero en este caso voy a ir pagando más poquito de capital al principio y va a ir aumentando, ¿cierto? Entonces sería G más H, en este caso, la cuota. Y lo que se abona a capital, pues va a ser lo que ya calculamos por acá fijo. $1.666.666 mensual. Dos minuticos para que lo pongan al día.
Profe, ¿me podría dejar ver, por favor, la celda de tasa de interés total? Es el interés sobre lo que se invirtió. Y pues la celda en formato de porcentaje. Vamos, señor Kevin. Profe, qué pena, es que no vi la celda de abono fijo a capital. Del resto sí ya lo tengo todo claro. Es lo que te debes pagar dividido entre el número de periodos en los que lo vas a pagar. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, haciendo el análisis de esta forma de pago, fíjense que la cuota va a ir disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Va a ser cada vez menor, que es las celdas que ustedes ven en azul. Voy a inmovilizar por acá. Fíjense que el abono a capital siempre va a ser el mismo. Y el interés pues va a ir disminuyendo también. Hay una diferencia fundamental que se nota bastante si el ejercicio lo hacemos, por ejemplo, pensando en una vivienda, en estos valores y en estos tiempos. Fíjense que el interés total en este caso fue el 67,88%, es decir, en intereses se pagan 203 millones. Con el mismo ejercicio, pero con pago de cuota fija, el interés fue el 82% y se pagaron 247 millones, es decir, del orden de 43, 44 millones más en interés. Conclusión, los créditos a cuota fija son más costosos que los créditos con amortización fija. ¿Por qué entonces son más comunes los de cuota fija? La primera razón es porque el banco es el que presta y el que le interesa tener la mayor rentabilidad, por lo tanto, promociona más los créditos de cuota fija. La segunda razón es porque en nuestro imaginario es más fácil manejar siempre un mismo valor. Digamos, si nosotros ya sabemos que podemos manejar ese valor, pues lo tenemos claro y todos los meses nos organizamos para eso. Y la tercera razón, que suele ser la razón más fuerte, es porque si lo sacamos a amortización fija, las primeras cuotas pues van a ser más duras de pagar, ¿cierto? Van a ser más altas. Entonces fíjense que si aquí pago cuotas de 3.042.000, en el segundo caso, para llegar a los 3.042.000, para igualarme a esa cuota, pues tienen que pasar 71 periodos. Es decir, casi 6 años de los 15. Durante 6 años voy a pagar cuotas más altas. ¿Que ahí en adelante se comienza a hacer más suave el tema? Pues por supuesto, ¿sí?
Pero también como el dinero tiene valor en el tiempo, pues al principio esto va a ser mucho más difícil de pagar. ¿Dudas? ¿O alguien tiene alguna celda que todavía quiera revisar? Bueno, pasemos al siguiente grupo de fórmulas. El siguiente grupo de fórmulas, esto ya lo acabamos de hacer, son las que llamamos factores de fondo de amortización y el factor de cantidad compuesta de serie uniforme, que no es otra cosa que los factores A dado F y F dado A. Es decir, quiero encontrar cuál es el valor constante igual al final de cada periodo que debo tener para tener un valor futuro estimado, o teniendo en mente cuál es el valor futuro estimado que quiero tener, calcular, perdón, o saber cuál es el valor futuro que voy a tener a partir de una serie de pagos constantes iguales y al final de cada periodo. Este tercer grupo de fórmulas es usado en finanzas para estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante al final de cada periodo. Y existen muchos contratos e instrumentos cuya estructura se describe muy bien, como la decisión de invertir hoy, una serie de pagos constantes para obtener una cantidad en el futuro, como pueden ser los bonos, las cuentas de ahorro, los fondos de inversión, los fondos de ahorro, etc. ¿Cómo se comporta el flujo de caja de estos dos factores? Pues como ustedes están viendo en pantalla, donde la A, el primer pago de esa A se realiza al final del periodo 1 y el último pago de esa A se realiza en el mismo periodo donde vamos a analizar el valor futuro. O en otras palabras, el valor futuro se va a ubicar en el último periodo del pago de la cuota o el pago del valor constante igual al final de cada periodo de esa A. Fíjense que sobre el momento cero no hay ningún pago ni no hay ningún valor. Esto hay que tenerlo presente porque cuando yo quiero hacer ahorros programados, eso es como las dietas, ¿cierto? Cuando comienzo el ahorro, comienzo el ahorro. No va a decir, de aquí a un año voy a comenzar a ahorrar. O bueno, nosotros normalmente sí lo decimos, pero realmente lo analizo es desde el momento en que comienzo a hacer el ahorro, que no es el momento cero, que en la ecuación sería nuestro momento cero, pero fíjense que no podría usarla directamente porque en cero el diagrama de flujo no corresponde con los factores A dado F y F dado A. Si los acabo de enredar, por favor, les pido disculpas, pero ya lo vamos a aclarar un poco cuando hagamos un ejercicio. Este grupo de fórmulas, A dado F y F dado A, también nace de factorizar el análisis que se podría hacer utilizando solo las ecuaciones de pago único. O sea, yo puedo encontrar cuál es el valor futuro equivalente, este B sub F acá, de una serie de pagos constantes, si hiciera la sumatoria de cada uno de esos pagos llevados al futuro. O sea, podría analizar este primer pago único llevado al futuro, más este llevado al futuro, más el tercero llevado al futuro, más el que tengo ya ubicado en ese momento de tiempo de análisis, y factorizar todo para llegar a la ecuación. ¿Cuál es la ecuación entonces del factor F dado A? Pues la ecuación del factor es la que ustedes están viendo entre corchetes. Esa ecuación se llama factor de cantidad compuesta de serie uniforme o factor F dado A. Es importante recordar lo que les había dicho hace un minuto, que la cantidad futura ocurre durante el mismo periodo de la última A.
de manera contraria, si quiero analizar el factor A dado F, pues es el que tengo entre corchetes, y este factor se conoce como factor de fondo de amortización. Y lo que hay que tener presente aquí es que la A se inicia al final del periodo 1 y continúa a lo largo del periodo de la F dada. Por acá tenemos nuestro cuadro resumen. Entonces, el factor en notación F dado A, I y N se conoce como cantidad compuesta de serie uniforme, con el cual queremos encontrar cuál es el valor futuro a partir de una serie de pagos constantes iguales al final de cada periodo. La fórmula del factor es 1 más I elevado a la N menos 1 sobre I. La fórmula en ecuación de notación estándar. Entonces es la que ustedes ven acá. Y mis ecuaciones en Excel. En este caso, en este cuadro, si están en español, pues son las que ustedes ven aquí. Hagamos un ejercicio y aprovechemos el ejercicio. Mañana hacemos uno más complejo, pero hoy aprovechemos este que tenemos acá en el Excel. Entonces, si supongamos que yo quiero tener 300 millones de pesos en 15 años y hacer ahorros mensuales. Supongamos que yo quiero tener 300 millones de pesos que es el valor que quiero tener en 15 años haciendo pagos mensuales. Por lo tanto, mi N es igual a 15 por 12, ¿cierto? 180, las mismas variables que teníamos en la hoja de amortización fija o en la hoja de cuota fija. La pregunta aquí es, ¿cuál debería ser las cuotas que yo debería comenzar a ahorrar de manera mensual para tener eso? Pero me hace falta pues un dato importante, ¿cierto? Que es a qué tasa puedo yo invertir esas cuotas o ahorrarlas. Como hemos hablado de ahorro, pues pensemos que ese ahorro va a ser de un 5% efectivo anual, que es lo que me ofrece un CDT, ¿cierto? Por lo tanto, mi tasa nominal mes vencida va a ser igual a 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre 12. 1 sobre 12 menos 1. Es decir, del orden del 0,4%. Con eso en mente, pues puedo calcular mi A. Calculemos primero el factor A dado F, con las ecuaciones que ya acabamos de revisar. Colocarlas aquí una al lado de la otra. Entonces mi factor A dado F lo calculo como con la ecuación que tengo acá, que dice I es igual a I, que es la I mensual, ¿cierto? Que va a ser pagos mensuales dividido entre 1 más I elevado a la N menos 1. Y tengo ahí mi factor, ¿cierto? Por lo tanto, mi A va a ser igual al valor futuro por el factor. Tendría que hacer ahorros mensuales durante 15 años de 1.132.825 pesos.
Si lo hubiera hecho con las ecuaciones de Excel, ¿cómo se llama la ecuación? Para hallar una A. Pagos, como lo habíamos hecho Pago. ahorita, ¿no? Pago, ¿cierto? Pago. Pero hay una leve diferencia, ¿cierto? Me va a pedir la tasa, eso lo hicimos la vez pasada, me va a pedir el número de periodos, eso lo hicimos la vez pasada. Fíjense que ya no tengo un valor actual, sino es un valor futuro, entonces voy a saltar con punto y coma hasta el valor futuro, y aquí puedo cerrar mis paréntesis ya. Me va a dar el mismo valor. El signo, pues ya sabemos que significa simplemente la orientación de la flecha en el flujo de caja. Es el mismo valor que acabamos de calcular. Si me molesta el signo, pues le coloco menos. Una pregunta. Si yo digo, bueno, pero ahorrar, es más fácil ahorrar 1.132.825 pesos durante todos los meses durante 15 años para tener los 3 millones de pesos que pagar, voy a irme a la de cuota fija, 3.042.000, ¿cierto? ¿Sí lo ven? La pregunta ¿es lo mismo o no es lo mismo? Pensando en que esto es para compra de vivienda. No, profe. ¿Por qué sí, por qué no? ¿O si me entendieron más o menos el tema? Porque digamos, si yo ahorro ese dinero para comprar una vivienda después, probablemente no esté en el mismo precio o sea, en un futuro no esté el mismo precio de la vivienda y pues me salga mucho más costoso. Y ya lo que he ahorrado no me va a servir igual. No me va a alcanzar, ¿cierto? De acuerdo, de acuerdo. Ese es un análisis importante que hay que hacer. Una vivienda que hoy valga 300 millones de pesos, dentro de 15 años no va a valer 300 millones de pesos, por efectos de la inflación. Y por efectos, la inflación en últimas es lo que me va marcando el valor del dinero en el tiempo, en este caso, en este tipo de negocio, ¿cierto? Por lo tanto, yo debería hacer un análisis adicional, teniendo presente que ese valor futuro no debería ser de 300 millones de pesos. Podría haber dicho 300 millones de pesos, no. Pensemos que sea 300 millones de pesos por 1 más la inflación. Entonces va a proyectar una inflación del 4%, 4% durante los 15 años. Que valga eso la vivienda en un futuro. Pues ya no haríamos el cálculo sobre 300 millones de pesos, sino sobre 540 millones de pesos. Es decir, estoy estimando que dentro de 15 años una vivienda que hoy vale 300 millones de pesos, dentro de 15 años va a costar 540 millones de pesos. ¿Con seguridad va a ser así? No, ¿cierto? Es una estimación, no sé qué le va a ocurrir a la economía de aquí a 15 años si la inflación en efecto se mantenga en un 4% en promedio o si le pase algo a Colombia como similar a Venezuela y haya un proceso de hiperinflación o todo lo contrario, que nuestra economía vaya cada vez a mejor y la inflación vaya reduciéndose un poco. No sabemos si el tema de la construcción se valorice mucho y por más que la inflación haya sido del 4%, la vivienda haya subido mucho más de valor o todo lo contrario, que haya una sobreoferta de vivienda y haya bajado su valor. Pero nos sirve para hacer una estimación y una comparación, porque en este caso tendría que ahorrar 2.440.000 y por acá
3.042.000. Podría hacer un análisis contrario, es decir, si yo ya tengo mi A, y esa A le voy a decir que sean los 3.042.000, que es lo que pagaría de cuota, ¿cuánto tendría acumulado al cabo de los 15 años? Entonces voy a colocar todas estas variables iguales, y lo que voy a calcular es mi factor F dado A. ¿Cuánto dinero tendría yo? Mi factor F dado A, si lo miramos en las ecuaciones, pues sería igual a 1 más I, esto que tengo acá, elevado a la N, esta que tengo acá, menos 1 sobre I, esta que tengo acá. Por lo tanto, mi valor futuro es igual al factor por la A. En ese caso yo tendría ahorrado, después de 15 años, si hago la previsión de guardar 3.042.000 pesos todos los meses, tendría ahorrado 805 millones, es decir, haciendo el mismo esfuerzo. Obviamente no va a ser el mismo esfuerzo, ¿no? Porque si yo tengo que ahorrar 3.042.000 para una vivienda en un futuro, también voy a tener que pagar por la vivienda todos los meses, y por la vivienda en donde viva, ¿cierto? A menos que ustedes se quieran bombrilear ahí 15 años con sus papás o con quien vivan en este momento. ¿Sí? ¿Sí entienden el término bombril o ya pasó de moda? En Excel, ¿cuál sería la ecuación de valor futuro? Si quiero chequear que me dé lo mismo, BF. BF, abro paréntesis, colocamos la tasa, colocamos el número de periodos, colocamos el pago y puedo cerrar ahí, ¿cierto? Y me da el mismo valor. Son análisis que puede ir uno haciendo en la medida que va conociendo estos conceptos. Lo que yo busco haciendo estos análisis es que ustedes a futuro puedan hacer inversiones o ahorros pues un poco más aterrizados, un poco más concienzudos, o sea, que ustedes aprendan a manejar su dinero, tanto sus finanzas personales como lo que van a hacer en proyectos. Ya vamos a entrar un poquito más adelante en la clase a temas de proyectos, propiamente dicho. ¿Sí? O lo que están haciendo ustedes de manera transversal con su proyecto de inversión, pues es el análisis de esto aplicado a un proyecto. ¿Dudas con lo que acabamos de hacer? Profe, qué pena, me podría dejar ver la celda de A dado F, es que se me había ido la luz. ¿Acá? Sí, señor, esa. Listo, profe, gracias. Y qué pena molestarle, en serio. ¿Me podría dejar ver la de A, la primera? Qué pena. Que se me fue la luz y me atrasé. Está. Vale, profe, gracias.
Bueno, ¿dudas? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, si no hay dudas, pues muchas gracias a todos. Mañana hacemos un ejercicio, comenzamos a mezclar las ecuaciones que ya tenemos. Por favor, revisen lo que llevamos hasta acá y vamos aclarando dudas que tengan. Nos vemos mañana. Muchas Listo, gracias, profe, profe. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.